Ahí está. Hey, paz de Cristo, estamos aquí muy contentos el día de hoy en este nuevo episodio y estamos acá en el calorcito de Culiacán. Bienvenidos a este podcast de Hazlo Viral, y el día de hoy tenemos al pastor aquí, Samuel Sánchez. Hermano, ¿cómo está? Muy bien, querido Irán, gracias a Dios, contento de recibirles aquí en la cálida pero preciosa ciudad de Culiacán. Bienvenidos. Amén, muchas gracias por abrirnos la puerta, por aceptar la invitación y pues por recibirnos aquí en su iglesia. Es de verdad que está muy bonito y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante llamado Abrázalos en su condición. Así que pues te quiero invitar que si tú nos estás viendo, que le hagas que nos puedas ahí compartir la página, que puedas compartir esto a alguien que le pueda servir, que le pueda ser de bendición, que yo sé que Dios el día de hoy va a hablar por medio de este podcast. Así que pues vamos a iniciar con el tema, y el tema pues es algo yo creo que muy interesante, como lo comentó, es central para nosotros como cristianos, y creo yo, hermano, que Dios mira la apariencia exterior. Dios no mira la apariencia exterior. Yo creo que a Él no le importa para nada si somos apuestos, si somos gorditos, si somos, a lo mejor para quienes es muy importante la fama. Para eso yo creo que no es importante el tipo de vida el que tengamos, y creo que Dios nos ama completamente, seamos perfectos, imperfectos. Pero pudiera haber alguien por ahí que se pregunta, ¿Dios me ama como soy? Amén. Amén, Irán. Pues yo creo que es precisamente la esencia del amor de Dios, que Él nos ama tal como somos. San Pablo tiene a bien decir, mas en esto muestra Dios su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no había, dice el profeta Isaías, nada bueno en el ser humano. En la visión que tiene del ser humano, el profeta Isaías logra ver una sola llaga, dice, desde la planta del pie hasta la mollera del ser humano. Es una sola llaga, es hinchazón, es podredumbre, dice él, la condición humana. No obstante, Dios conoce, dice también el salmista, conoce nuestra condición y aún así nos ama. Eso engrandece el amor de Dios. Por eso cuando uno llega a los pies de Cristo se siente indigno, y eso es una reacción natural en el ser humano. Cuando Pedro reconoció, le fue revelado quién era el Señor Jesús, que era Dios encarnado frente a él, él le dijo: aléjate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque la gracia se engrandece frente a nuestras deficiencias. Y entonces lo que tú mencionas es la esencia del amor de Dios. Él nos ama tal cual somos. Por eso nadie debe de sentirse rechazado, nadie debe de sentirse fuera del alcance de la gracia de Dios, por graves que sean nuestros pecados. Recordemos también lo que el Señor dijo
a través del profeta Isaías: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, pero si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, para Dios exactamente no hay variación, no hay tonalidades de pecado que le impidan alcanzar, abrazar al ser humano. Cualquiera que sea nuestra condición, hay cabida en el tierno abrazo del amor de Dios. Amén. Y bueno, muchas veces nosotros como personas queremos cambiar. Creo que queremos cambiar para regresar, para ir a la iglesia. Yo creo que he escuchado tipo de comentarios donde dicen: hermano, lo invito, o una visita, un amigo lo invita a la iglesia, y uno intenta antes hacer el cambio para ir a la iglesia, o incluso nosotros mismos como hermanos decimos: no, hasta que cambie lo voy a llevar a la iglesia, y pareciera que nosotros queremos que las personas cambien, o queremos cambiar a las personas para poderlos traer aquí a la iglesia, cuando esto yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Definitivamente que sí. Alguien ha dicho que hemos vendido una idea errónea de lo que es la iglesia, y algún autor menciona diciendo que la iglesia no es un museo de ángeles. Es decir, no llegas a la iglesia y empiezas a ver: aquí está el angelito Samuel, aquí está el angelito Hiram, sino que más bien debemos de ofertar a la iglesia como un taller. Es decir, en lugar de un museo de ángeles, es decir, de seres perfectos, más bien un taller donde las personas están en proceso de restauración, proceso de recuperación precisamente de esa imagen y semejanza de Dios que perdimos por el pecado. Y de ahí la importancia que entendamos pues que en las iglesias no hay seres perfectos, no hay seres sin pecado. Por eso es que mucha gente llega a los templos con ideas erróneas de que ahí va a encontrar perfección, ahí va a encontrar todo lo que necesita, y su expectativa lo pone en los demás seres pecaminosos igual que él, que vamos todos buscando la ayuda, el amor, el abrazo del Padre. Todos vamos con la misma necesidad. Entonces, lamentablemente hemos vendido esa idea de que pues en los templos hay gente perfecta, y no. Un ejemplo un poco más chusco decía: los gimnasios no es para los flacos, los gimnasios debería estar lleno de gorditos, porque para ellos está diseñado el gimnasio, para gente que necesita entrar en condición. Entonces, así son los templos también. Entre más pecado, inclusive pudiéramos decir, usando esa expresión o analogía, pudiéramos ver en las congregaciones, quiere decir que mayor gracia de Dios habrá de manifestarse ahí, porque así dice la Escritura: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces yo creo que como personas no llegamos a entender que Dios puede hacer un cambio total en mi vida, no importa quién eres, no importa lo que hayas hecho. Creo que Dios nos va a recibir en su familia, y Él te va a hacer como completo, ¿no? Él te va a suplir esa necesidad que uno tiene. Dice aquí la palabra de Dios: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y serás transformado en una persona diferente. Amén. Entonces creo que ahí es donde Dios empieza a hacer un cambio en nuestra vida, y es lo que no permitimos en ocasiones como seres humanos, permitir ese cambio, ¿no? Amén. Mira, debemos de entender la transformación como un proceso, no como un acto único. El caso que tú mencionas es el caso del rey Saúl, donde Samuel pues le da precisamente de una manera muy puntual
el proceso a través del cual Dios va a tratar con él para llevarlo a esa meta que es que sea mudado en un nuevo hombre. Y la palabra del Señor nos dice eso: si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la meta del amor de Dios al transformarnos, de la palabra del Señor, del Evangelio, que podamos nosotros entrar en una nueva vida. Esa es la meta, ese es el propósito del amor de Dios, de la salvación por gracia que Él extiende hacia nosotros. Ahora, pero sí debe de quedar muy claro lo que tú decías hace un momento, que no llegamos de buenas a primeras, muchos de nosotros. Yo lo digo aún por mí, yo estoy batallando todos los días, tengo una lucha con mi carne, tengo una lucha con los deseos de los ojos, como dice la palabra de Dios, con la vanagloria de la vida. Tengo que estar luchando, aun cuando yo sé que Dios no quita el dedo del renglón de formarme a su imagen y a su semejanza. Por eso es que pues la lucha del cristiano no es una carrera de 100 metros, alguien ha dicho, esto es un maratón, dura toda la vida, dura el resto de tu vida para Cristo, para vivir para Él. Así que hagámoslo con mucha paciencia, tengamos bien claro que esto es un proceso en el cual Dios nos recibe, como decíamos hace un momento, sin ninguna limitación. Así recibió Él al Hijo pródigo, no le hizo pregunta alguna. Amén. Solamente lo recibió, lo abrazó, lo besó. Eso mismo hará Dios con cada uno de nosotros al recibirnos de nuevo en casa. Nos abrazará, nos besará. En ese instante no habrá preguntas, sin que eso implique que de ahí en adelante, pues, o excluya más bien el proceso que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Ahí bueno, dice esta parte de la Biblia: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Recuerdo una vez que alguien compartía este tema y se imaginaba a este muchacho, ¿no?, como repitiendo esta frase que decía: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo, contra ti, como si este muchacho viniera practicando esa palabra, esa frase de llegar con su padre y decirle: pues esto es lo que pasó, esto es lo que voy a decirte, y me hacía pensar como que el muchacho se sentía apenado, se sentía avergonzado por lo que había vivido, por lo que había pasado en su vida, y pudiera esto reflejarse en la actualidad también, como nosotros como personas pecadoras pudiéramos no acercarnos a Dios porque nos sentimos demasiado pecadores, o nos sentimos los más impuros, nos sentimos una persona que no es digna de estar a lo mejor aquí en la iglesia, y viene a mí una pregunta, y me gustaría que la pudiéramos aclarar y decirle a la gente: ¿puedo acercarme a Dios sin importar mi condición? Amén, claro que sí. Lo decíamos hace un momento, en ello consiste la grandeza de Dios. Y es natural, habrá que decirle a todos nuestros amigos que nosotros nos sentimos así, y que todo pecador inclusive debe de sentirse así cuando viene a la presencia del Señor Jesucristo. El salmista también dijo: ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre para que lo visites? ¿Verdad? ¿Qué somos? No tenemos nada digno. Al contrario, si nos miramos, pudiéramos volver a recordar las expresiones de Isaías al mirar la condición humana. Nuestras obras de justicia, dice la palabra, son como trapos de inmundicia comparado con la misericordia, con la gracia de Dios. Por eso es que el hombre siente esa pequeñez,
esa indignidad de poder estar frente al Rey de la gloria, frente al Dios de amor que quiere abrazarnos. Y es como cuando tú quieres abrazar a alguien y esa persona no trae la ropa o no siente que huele de manera agradable, y cuando tú lo quieres abrazar se encoge. Esa misma sensación tenemos cuando nos acercamos delante de Dios. Él es un Dios santo, Él es un Dios puro, y nosotros no somos así. Pero eso es precisamente lo que le da validez al sacrificio de Cristo. Nosotros no podíamos autolimpiarnos de nuestros pecados. Solamente el Cordero de Dios podía lavarnos, podía arrancar toda mancha de pecado de nosotros. Y bueno, si nos sentimos pequeños, por eso la Biblia dice, si tu conciencia te redarguye, mayor es Dios. Es decir, no le hace que podamos, por nuestro reconocimiento de nuestra condición, sentirnos indignos, sentirnos pequeños, o que el diablo, que el Señor lo reprenda, quiera llegar a decir, tú no eres apto para esto. Bueno, si tu conciencia te redarguye, es que sí puedes. Si te sientes pequeño, es que puedes ser amado, puedes ser transformado en un hijo de Dios. Entonces, aclaramos que sí se puede. Amén, totalmente. Hay otro, porque una cosa es acercarse, ¿verdad? Una cosa es llegar, acercarme, y a lo largo de la Biblia y en la historia de Jesús en los evangelios, veo algo, y quiero también aclarar eso, ¿no? Y me gustaría escuchar también su punto de vista, porque veo que cuando Jesús caminaba en medio de la gente, cuando Él estaba ejerciendo ese ministerio, ese llamado al cual Él vino aquí a la tierra, veo que se le acercaba mucha gente. La Biblia lo llama como muchedumbre. Y estaba ahí leyendo que le llamaban, que los líderes religiosos en ese momento que estaban ahí lo llamaban gente de tierra, los llamaban malditos, los llamaban gente común. Incluso las mujeres, las cuales eran despreciadas por los líderes religiosos, a los enfermos se les llamaba marginados, a los leprosos se les consideraba repulsivos. A Jesús se le acercaban personas ricas, tanto ricas como pobres, personas agobiadas. Incluso en un momento Él mismo dejó que los niños se le acercaran a Él, cuando los líderes religiosos eran muy diferentes a Jesús. Porque creo yo que una cosa es acercarse, pero podemos encontrar a un Dios accesible. Amén, totalmente. Y recuperando la idea de lo que hemos venido diciendo, San Pablo dice a los corintios, escribiéndoles, que a lo vil y a lo menospreciado vino Dios. Buscó a los que no somos, dice. No pintábamos, no éramos un referente social, como ejemplo, como testimonio, porque aún, tú lo decías al principio, quizás una de las luchas que enfrentamos es porque alguien quiere sobresalir en la sociedad, quiere tener cierto renombre, y bueno, Jesús se acercó a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para avergonzar, dice el apóstol, aquello que socialmente era establecido como algo bueno. Jesús mismo dijo, yo no he venido a los buenos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y yo he venido a los que se consideren enfermos en etapa terminal, en cualquiera que sea su condición. A ellos yo he venido, porque ellos son los que habrán de sentir necesidad de mí. Y bueno, yo creo que en ese aspecto es fundamental que también nosotros enfaticemos pues la importancia de que Dios nos ama en nuestra condición, no importa, Dios nos acepta, Dios nos abraza, y no importa el grado de indignidad, otra vez repetimos, que pudiéramos nosotros creer tener en nuestra vida, el amor de Dios es para nosotros.
Amén. Y sobre todo vamos a encontrar así como Jesús, ¿no? Vamos a encontrar fue accesible con todos, vamos a encontrar a nuestro Dios accesible a nuestra vida. Amén. Totalmente. Hay algo que me llama mucho la atención en esta historia del hijo pródigo. Cuando el hijo llega y es abrazado por su padre, está el hermano que dice la Biblia, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, dice la versión que está con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y yo creo que todos nosotros tenemos nuestra historia personal. No siempre estamos orgullosos de lo que vivimos, no siempre estamos orgullosos de nuestro pasado y de cada cosa que se experimentó, cada cosa vivida, realizada. Incluso pudiera ser que hasta hubiera personas o nosotros mismos que nos avergoncemos de esa etapa en la que vivimos o en la que pasamos. Y la pregunta por esto es que este su hermano no aceptaba o miró el pasado de su hermano, de lo que él había hecho. Él estaba enfocado en el pecado que había cometido, y creo que muchas veces a nosotros nos sucede, a nosotros en lo carnal, y nos pasa que nos enteramos de ciertas cosas que probablemente no deberíamos enterarnos, y deberíamos nosotros ser capaces de no ver ese pasado tanto como Jesús lo hace o nuestro Dios lo hace. Deberíamos ser capaces nosotros de no ver el pasado de las personas. En una ocasión, Irán, pude leer una perspectiva hermosa de esta historia bíblica. Es una joya literaria que ha bendecido a millones y millones de seres humanos que han podido ser transformados por el poder del amor de Dios a través de esta palabra. Amén. Y el autor decía, el personaje central, porque no es sacro el título que se le puso, la historia del hijo pródigo, la parábola. Alguien dice que el personaje central de este relato bíblico es el padre. No es el hijo pródigo, ni es el hijo que estaba en casa. Porque en realidad, decía este autor, los dos hijos estaban perdidos. Amén. Uno en la calle y otro en la casa. Respecto al amor del padre, es cierto, pecaban diferente. De ahí la historia, es decir, uno pecaba malgastando el dinero, pero otro, aunque estaba, en la casa, no disfrutaba. Es decir, las expresiones que él da cuando el hermano llega es: yo he estado aquí, pero él se siente ignorado por el amor del padre. Yo he estado aquí, nunca has dado un cabrito para que yo haga fiesta aquí en casa. Entonces ves también a un hijo que, al igual que el otro, estaba alejado respecto a su relación con el padre. Amén. Entonces me llamó muchísimo la atención y me gustó esa expresión del autor. En realidad los dos hijos estaban perdidos, uno dentro y otro fuera, respecto a la comunión con el Padre. Ni uno de los dos tenían relación. Y eso nos puede pasar también a nosotros. El criticón no es que tenga mejor relación que el que llega después de haber adulterado o lo que tú quieras, el pecado más horrendo del que él se asusta. A lo mejor él lo único que está haciendo es pecando diferente, pero igual está alejado del amor del Padre, aunque esté en casa. Entonces aquí la gran pregunta es: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi intimidad con Dios? ¿Cómo voy en ese proceso que mencionábamos hace un momento de crecimiento a la imagen y a la semejanza de Cristo? ¿Cómo estoy recuperando el propósito de Dios para mi vida? Y yo creo que cuando te sabes pecador en proceso de transformación, puedes comprender también a aquel hermano. De ahí que dice la Biblia que
quienes oían el auditorio religioso que oía Jesús, después de oírlo expresar esto, pues todavía las tripas se les rechinaban todavía mucho más, se le hacían más bolas porque pues no podían resistir precisamente el corazón y las acciones llenas de gracia del Padre. Así que yo estoy totalmente de acuerdo que el personaje central es el corazón del Padre. Cómo el corazón del Padre es capaz de abrazar a uno y al otro, porque oye el quejido también del que está en casa, y aun cuando él está murmurando contra la restauración de su hermano, pues el Señor no se fija en eso, le dice, oye, pues es que todo lo que está aquí es tuyo, y si no has hecho uso de él, pues es porque no has querido, pero es tuyo, te pertenece. Y la verdad es que puedes estar en casa y seguir siendo pobre porque sigues teniendo también mentalidad de esclavo, una mentalidad limitada, cuando Dios te da la posibilidad de tener acceso a la gracia y a todas las riquezas que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Una vez escuchaba que nosotros tenemos información, por ejemplo, ¿no? Decía que podemos conocer quién es el presidente, podemos saber su nombre, podemos saber cuántos hijos tiene, cuánta edad tiene, vivimos bajo su régimen en este tiempo, pero en realidad no lo conocemos, ¿no? de manera personal, no conocemos su carácter, no conocemos cómo se desenvuelve, y muchas veces vivimos aquí en la iglesia o estamos aquí en la iglesia así, ¿no? Conocemos algunas características de Dios, conocemos lo que nos cuentan de Él, pero no tenemos esa relación con nuestro Dios y no conocemos su carácter, y creo que ahí es donde falta esto en estos dos muchachos, ¿no? Que estaban, como comenta, estaban alejados del corazón de su papá, y eso es primordial, primordial para nosotros como iglesia, porque también nos ayuda a ser empáticos con la gente que llega. Estaba leyendo que la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo. Deberíamos nosotros como iglesia practicar la empatía aquí en nuestra iglesia. Claro que sí, y es esencial. La palabra del Señor nos exhorta en ese espíritu de empatía, dice, llorad con los que lloran. Amén. Y reíd con los que ríen. Es decir, debemos de ser tan empáticos para tener la habilidad, para tener la capacidad de, con nuestro prójimo, poder sentir lo que él siente. Precisamente eso fue lo que movió el corazón de Dios. Él pudo sentir nuestra impotencia, así como el Señor se lo dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, el llanto de mi pueblo ha llegado a mis oídos. Y así el Señor es movido a misericordia. También nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, si nos jactamos de ser el cuerpo de Cristo, no puede tener un pensamiento la cabeza y el cuerpo ir en sentido contrario. Así es que la iglesia como cuerpo de Cristo está obligada, dice la Escritura, a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir de Cristo Jesús fue un sentir de empatía, de cómo tomo el lugar que a ellos les corresponden para poder liberarlos desde su misma condición. Por eso se humanó, llegó a tanto la empatía de Dios que se humanó, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y ese es el reto ahora para la iglesia. La iglesia, si verdaderamente es cuerpo de Cristo, no puede actuar diferente a lo que Cristo hizo. Amén. Y es que dice que cuando un individuo consigue sentir el dolor, el sufrimiento de los demás, poniéndose en su lugar, ahí es donde vamos a despertar ese deseo de ayudar, ese deseo de actuar por la persona, y ese deseo también de restaurarlo, ¿no? Ese deseo de decirle: aquí estoy yo para ayudarte, para levantarte, para
hacerte una mejor persona, y creo que eso es algo que como iglesia deberíamos de practicarlo porque va a haber muchos que llegan, y es lo que queremos, que cada vez lleguen más personas y se acerquen a Dios, y somos nosotros la cara de Dios que ellos ven, somos nosotros ese reflejo, y creo que ahí es donde nos toca ahora sí que lucirnos, ¿no? Llegar y abrazarlos, decirles bienvenido, qué bueno que estás aquí, deseo ayudarte, deseo levantarte, deseo que seas restaurado, y estoy aquí para ayudarte. Yo creo que pareciera como un poco repetitivo, pero una cosa es acercarme, y la otra sería, si a Dios le importa yo cómo venga, a Dios le importa mi condición, porque veo que el papá no le importó. Él salió al encuentro con su hijo, no importaba, porque él dice la Biblia que venía de comer con los cerdos, y no creo que viniera oliendo muy bonito. No creo que vendría con ropa elegante, ¿no? Y a Dios, bueno, perdón, y dice que el Padre fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y a Dios le importa la condición en la que yo voy a llegar, o en la que estoy, o en la que llegue a su encuentro. Yo creo que sí y no. ¿En qué sentido? Le importa porque todos los días salía a esperarlo. En ese sentido, de la reivindicación, sí le importa. Por eso dice la Biblia que al Padre todos los días se paraba en la puerta de la casa con la esperanza de que el Hijo volviera en sí. Recordemos que esta es la historia que representa el amor de Dios precisamente en el Padre. Y el Padre está a la expectativa todos los días de que tú y yo nos presentemos delante de Él con nuestros malos olores, con nuestra indignidad, con nuestros malos hechos. Él le importa que tú y yo tengamos esa actitud finalmente humilde de reconciliación con Él. En ese sentido le importa, no le importa la condición en la que llegamos, le importa el hecho de que volvamos. La condición, precisamente, Él nos recibe, ¿por qué? Porque Él sabe que tiene el poder, tiene los recursos para hacernos nuevas personas. El Padre sabía que ya tenía el anillo listo, el Padre sabía que ya tenía calzado, el Padre sabía que ya había nuevas vestiduras. Es decir, para Él eso, ahí sí, no importa, porque Él sabe que tiene la facultad, que tiene el poder, que tiene los recursos para nuevamente darnos la restauración. Lo hizo con su Hijo, lo hace diariamente con cientos, con miles, con millones de corazones que, como la Escritura dice, de manera contrita y humillada, vamos delante de Él. Él tiene para nosotros todo lo que requerimos para hacer de nuestros corazones nuevas criaturas. Entonces, importa la actitud en la que llegue, pero en realidad no importa la condición de pecado que traiga. Así es. Esté triste, lo que sea que traiga, no importa, el hecho es que vaya y busque. Así es, porque como decíamos a través del profeta Isaías, él dijo: si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, las limitaciones las tenemos nosotros, y es parte también de nuestra condición pecaminosa. Debemos de creer y entender que nuestro Dios no tiene límite. Él puede perdonar. Hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención, y lo pongo como ejemplo en esto. Un personaje tristemente célebre en México que fue conocido o es conocido como el Mocha Orejas. Bueno, él cometió cosas, pecados espirituales, sociales, pero cuando lo atraparon después de una intensa búsqueda, cuando lo atrapan, el que lo entrevista, y a lo mejor puede estar en las
a plataformas, el que lo entrevista le dice, ¿usted cree que puede alcanzar perdón de Dios? Y este tremendo hombre pudiera parecernos sinvergüenza, insensible su respuesta. Él dijo, claro, para eso está. Y uno dice, oye, este tremendo, aunque sus acciones fueron totalmente equivocadas, y aunque no podemos tampoco poner ese modelo como ejemplo inspiracional de venir a Dios, claro que no, pero dentro de la profundidad de su maldad había un sentimiento preclaro, pudiéramos decir, de la grandeza del amor de Dios. Él sabía que si se arrepentía podía alcanzar misericordia de parte de Dios. Y yo creo que cualquiera que sea nuestra condición, otra vez repito, Jesús dijo, el Señor nos dijo, si vuestros pecados fueren como la grana, alguien pudiera decir, no, es que yo no ocupo acercarme a Dios porque no soy tan pecador, es el otro polo. Pero ahí el Señor lo atrapa y dice, si alguien dice mis pecados son así medios cenicitos nomás, no alcanzan a pintar mucho, son como la grana, bueno, el Señor los limpia también, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos, que es el otro polo, alguien que diga, no, es que yo he sido tan malo, también me ha tocado. En alguna ocasión en el hospital me tocó orar por una persona que él me decía que era el diablo Santo encarnado. Me decía, pastor, es que yo no tengo derecho, yo estoy convencido, he sido tan malo en la vida, que yo estoy convencido que yo soy el diablo encarnado. Entonces este hombre ahí en el lecho de muerte tenía esa convicción, pero para ellos el Señor dice, si vuestros pecados fueren rojos, rojos como el carmesí, que tú creas que no hay remedio alguno, que inclusive ya la conciencia se te haya cauterizado, aún para ellos alcanza la misericordia y el poder de Dios. Por eso la Biblia dice que la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. También cualquier pecado que nosotros cometamos, hay que decirlo, tendrá un efecto y pues momentáneo o temporal. No así la misericordia de Dios, que es eterna. Eso es algo maravilloso también en lo cual podemos cobijarnos en la gracia de Dios. Nuestros pecados son temporales, la gracia, la misericordia, el perdón de Dios es atemporal, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay algo que ya estamos llegando casi al final y yo creo que aquí hemos concluido que a Dios no le importa, o sea, no le importa la condición. Hemos concluido que le importa la actitud con la que yo llegue. Amén. Y Dios nos va a recibir porque tenemos a un Dios accesible, tenemos un Dios al cual nos podemos acercar y está accesible hacia nuestra oración y hacia nuestra petición, incluso hacia nuestra necesidad que tenemos como individuos, como personas. Tenemos esa necesidad de Dios. Ahora, como personas, como integrantes de la iglesia, ¿por qué deberíamos nosotros abrazar a la gente en la condición en la que llega? Amén. Jesús fue, creo yo, enfático, reiterativo en dejarnos claro lo que hoy hemos estado hablando. Lo hizo en la historia del hijo pródigo, que así se conoce en la Escritura, pero lo hizo también en la historia de lo que llamamos y conocemos como el buen samaritano. Muchas veces hay espíritus de error que se infiltran en el mismo pueblo creyente, por no decir el pueblo de Dios, porque creo yo que el pueblo de Dios discierne lo que el Espíritu de Dios quiere, lo que Jesús hizo. Y creo que la historia también de el buen samaritano nos da una gran lección para aquellos que, creyéndose religiosos, no logran traducir su fe en amor al prójimo, en abrazar al que ha caído, al desvalido, al necesitado. Por eso Jesús
otra vez digo, hacía crujir los dientes y hacía que el estómago de los religiosos se incomodara cuando les contaba esas historias como la de pues aquel hombre que fue asaltado, que cayó en manos de ladrones. ¿Y quién dijo Jesús que era el ladrón de este mundo? Pues solamente Satanás. Él vino a robar, a matar y a destruir. Así está gran parte de la humanidad hoy en día. Bueno, pasó por ahí, el Señor ataca a las principales coyunturas religiosas de aquel tiempo, a quienes vivían literalmente de la fe, de la religión, que era pues el levita y el sacerdote. Ambos pasaron quizás desgastados, cansados de la rutina de su trabajo. Alguien dice que descendían, quiere decir que era muy probable que ya venían del templo, es decir, habían ministrado quizás hasta juntos la alabanza y la palabra, pero cuando llegan a donde hay necesidad, su fe no les alcanza para traducirse en acciones de amor hacia el prójimo. Amén. Entonces, muy religioso su discurso, pues era quizás muy bien estructurado, pero terminaba lamentablemente solamente en eso, en dichos. Por eso es que la sabiduría popular dice que obras son amores. Y entonces el que pasó y fue movido, dice la Escritura, a misericordia, pues fue aquel samaritano que era un inmundo para los judíos, era alguien no digno de haber entrado en los labios en la historia de Jesús como alguien más misericordioso que ellos. Sin embargo, él fue el que tuvo misericordia de aquel hombre asaltado, de aquel hombre que había sido violentado, lo lleva al mesón, y no solamente lo lleva al mesón, sino que ahí otra vez volvemos al proceso. Le dice al encargado del mesón: cúralo, yo voy de viaje, pero cuando regrese hacemos cuenta si hay algo más por pagar. Eso mismo hace el Señor con toda la humanidad, y creo que otra vez es el llamado para todos aquellos que nos consideramos hijos de Dios, aquellos que creemos entender la palabra, los propósitos de Dios para este tiempo. De nada nos sirve una estructura teológica finamente pensada, redactada, si el amor de Dios no está a flor de piel en nosotros para levantar al que ha caído, para sostener, para restaurar los corazones adoloridos que tenemos hoy en la sociedad. Amén. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Creo que aquí es algo que la palabra de Dios nos invita, y creo que es demostrar el amor hacia las personas. Hay una historia también donde un leproso se le acerca a Jesús, y conocemos que el leproso, cuando se acercaba, era alguien inmundo, alguien que no debería de estar ni siquiera en medio de la sociedad. Incluso llegó con Jesús, y el leproso, y Jesús tiene una interacción con él y le dice: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: quiero. Y vemos en Jesús un ejemplo de amor incondicional. Nunca repudió a nadie, nunca repudió la condición de este hombre, y su condición, su situación. Al contrario, tuvo compasión, comprendió. Creo que comprendió que no era fácil estar en esa situación, comprendió que no es fácil estar aislado, comprendió que se sufre cuando uno llega nuevo y llega con un problema así tal cual. Creo que se sufre en el estar aislado, y el nosotros también como personas que profesamos, ¿no?, esta fe, el no acercarnos. Bueno, la persona sufre también el estar aislado de su familia, de la sociedad, esa cruel enfermedad que lo deformaba. Nosotros muchas veces ignoramos al desahuciado, ignoramos al enfermo,
a personas en situación de calle, y creo que esa no debería de ser nuestra actitud. La palabra de Dios nos manda a poner en práctica el amor. Amén. Amén. Ahorita que decías eso, vino a mi mente un texto, encontramos en Gálatas una exhortación del apóstol Pablo que creo yo que resume en gran parte lo que hemos estado comentando ahora. Amén. Que es: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Tan sencillo. Si yo soy solidario, si yo soy empático, si yo puedo sentir el dolor, la necesidad de mi prójimo, si lo puedo abrazar en medio de su necesidad, en medio de su quebranto, estaré, como dice el apóstol Pablo, cumpliendo así la ley de Cristo. No hay más. En eso se resume, dice la palabra del Señor, la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si cuando yo veo que alguien que se ha alejado de Dios vuelve a la iglesia, y eso en lugar de darme alegría, me da celo, me da coraje, empiezo a cuestionar, como lo hizo el hermano mayor en la casa del Padre, igualmente perdido, decíamos hace un momento, ambos perdidos del amor de Dios. Pero si cuando alguien regresa para ser restaurado por Dios, y en lugar de a mí darme gusto, de gozarme juntamente con él, me da coraje, cuestiono la misericordia del pastor o de los demás líderes con él, pues yo creo que no estamos evidenciando el corazón de Dios. En alguna ocasión yo tuve que confrontar una situación de un líder que había fracasado, y me invitaron para estar en la congregación que él pastoreaba, y no era fácil porque era un buen hombre, había que hacer ahí un trabajo también de animar a la iglesia, de que levantara su corazón. Y estuve orando, pidiéndole a Dios una palabra, y el Señor me dijo respecto a esta historia bíblica, me dijo: el problema de ustedes es que ustedes aman con corazón de hermano. Necesitan aprender a amar con el corazón del Padre. El corazón del hermano emite juicio, el corazón del Padre da amor. Amén. Así de sencillo. Entonces, cuando tú amas con corazón de hermano, puedes tener celos, puedes tener envidias, puedes tener inconformidades. Cuando ves llegar al pecador sediento, arrepentido, quebrantado, adolorido por los efectos del pecado en él. Pero cuando amas con corazón de Padre, no emitirás juicio. Al contrario, buscarás los medios para que esa vida sea restaurada, recupere la imagen y la semejanza de Dios. Buscarás la nueva vestidura, buscarás darle tu calzado, que todo eso le pertenecía al Padre. Y si amamos con el corazón del Padre, en lugar de enojarnos, vamos a poner los medios para que todo aquel corazón que llegue necesitado a los pies de Cristo encuentre el camino más accesible para disfrutar de su amor. Amén. Qué interesante es eso, esa comparación de amar con el corazón de Padre, porque ahí automáticamente uno queda desarmado. Amén. Yo creo que el ver a los hijos es simplemente el amarlos, quererlos restaurar, quererlos levantar, quererlos que siempre vayan adelante, que siempre tengan éxito en sus vidas. Y ahí hay una clave que yo creo que una llave que nos ha abierto, y es algo que debemos aplicarlo en nuestra vida, llevarlo a nuestro corazón. Amén. Amar con ese corazón de papá, que yo sé que ahí no hay falla, no hay rechazo. Amén. Sí, porque él mismo dijo: ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Amén. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Y habla de la grandeza del corazón de un padre. Por eso la magnitud del amor de un padre, lo dicen hasta los científicos, los psicólogos,
que tú no comprendes la grandeza del amor de tus padres hasta que tú no eres padre. Mientras quedas solamente en la categoría de hijo, pues a veces hasta, dicen los chamacos, te vale, ¿no? Pues desobedecer al padre, pero cuando tú eres padre dices, hasta algunos van y le piden perdón, perdóname por lo que te hice sufrir, porque es cuando entiendes la dimensión de cómo Él te quiere proteger, cómo el Padre te quiere ayudar, cómo el Padre precisamente no va a emitir juicio, lo primero que va a hacer va a correr a abrazar, como lo hizo en la Biblia la historia del Padre, que abraza no solamente al pródigo que estaba fuera de casa, sino al pródigo que estando bajo el mismo techo también estaba perdido respecto a su relación con el Padre. Gloria a Dios, amén. Hermanos, pues este ha sido este tema del día de hoy. Abrázalos en su condición, y quiero invitarte a que nos dejes un comentario si es la primera vez que nos escuchas, si es la primera vez que nos escuchas por este medio. Bueno, quiero decirte que estamos en todas las redes sociales con contenido como este, que edifica y que te lleva a un acercamiento de Dios. Y el día de hoy pues ha estado con nosotros nuestro hermano Samuel Sánchez. Hermano, muchas gracias por otra vez por abrirnos su iglesia, por abrirnos también, darnos un tiempo de compartir con usted. Ha sido de grande bendición. A ustedes, Irán, Luis, Jorge, son un equipazo. Hazlo viral. Arriba, nos da mucha alegría que están aquí en Culiacán. Están invitados a comer deliciosamente. Gracias. Aquí, y para la iglesia, la primera iglesia apostólica de la ciudad de Culiacán, pues nos sentimos muy bendecidos con su presencia, muchachos. Dios siga usando sus vidas, bendiciéndoles a ustedes para que sigan siendo de bendición a través de los aires, a través de las redes sociales. Que Dios prospere grandemente su ministerio. Lo que hay en su corazón es verdaderamente hermoso, porque esto es edificación para el cuerpo de Cristo y es también una palabra de salvación para todo aquel que lo necesita. Así que Dios les pague por estar aquí. Gracias por considerarnos. A Luis, que desde hace tiempo nos estaba contactando para esto. Dios te pague, querido Luis, y Dios los siga usando. Nos sentimos muy bendecidos de tenerles en casa y oramos para que el Señor continúe prosperando sus ministerios. Amén. Quiero nada más aquí dar unos saludos. Samuriarte está por aquí, dice excelente tema. Samuel López Torres, un saludo afectuoso al hermano Samuel Sánchez. Dios les pague, abrazote para los dos. Está el suegro también que nos está echando las porras. Un abrazote. Tijuana en Sinaloa, dice bienvenidos y gracias. Miriam Espinosa. También está por aquí Sara Valero, Jesús David Ramos, mi hermano también. Dios los bendiga a todos. Isidro García, Mariela López, Samuriarte, ya. Bueno, lo vamos a tener en la tarde también, así que hacemos el anuncio de una vez. Gran va tema. A estar con nosotros. Y bueno, simplemente nos queda hoy despedirnos y invitarles a que si puede, ¿verdad? Y si quiere un comentario, un like en la página, nos ayuda mucho a que este contenido le llegue a más personas. Y si tú conoces a alguien que lo necesita, que necesita escuchar este tema, simplemente se lo pudieras compartir. Y también recordarte que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos también en Facebook y en Instagram. Así que por todas las redes sociales queremos hacer viral a Jesús. Y así que, hermano, pues otra vez, Dios le pague. Muchas gracias. A ustedes, a su esposa también, que está por aquí, hermana. Muchas gracias por prestárnoslos un ratito. Que pues Dios les bendiga. Sean, pues ahora sí que Culiacán nos recibió con un abrazo cálido aquí en Culiacán. Tenemos calor, pero Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos en un rato más. Es calor que encariña. Dios les bendiga.